Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Y hoy vamos a dedicarle un capítulo que creo que vamos a tener que continuar al tema de la renta empresarial, el IRASIS, el impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios. Y mucho cuidado, porque llega el mes abril que tenemos que prepararnos para pagar este impuesto. Y una cuestión muy importante no solamente son los ingresos, sino los gastos deducibles. Vamos a ir hablando de algunos errores que se cometen y mucho cuidado con la deducibilidad de los gastos, principios generales y cómo se relaciona esto también con la renta personal. Este programa es presentado gracias a los auspicios de la Facultad Potriem, líderes en educación de posgrado en las áreas tributarias, contables y empresariales. Con su sede central en Asunción, un saludo muy especial a nuestra gente de Encarnación, Itapúa, que iniciaron sus clases hace muy poco, y por supuesto, como siempre, nuestra sede de Encarnación, que está cumpliendo también 10 años conjuntamente con la sede de Asunción. Recuerde que nos puede dar me gusta en Nora Ruoti, figura pública, y ir actualizando estos temas porque todos los días tenemos algo nuevo. Bueno, y resulta que para saber si un gasto es deducible o no, tengo en principio la ley 125, que en un artículo 8, que tiene 17 incisos, que prácticamente, mire lo que es el libro, es prácticamente todo esto, me va analizando el principio general y luego los casos particulares en 17 incisos. Pero además tenemos un artículo 9 que me habla de los gastos no deducibles, los que específicamente están en la ley y que no se pueden deducir. Y además tenemos una gran cantidad de requisitos que deben cumplirse. Lo que queremos darles hoy es la idea de cómo se interpreta este artículo 8 para saber los principios generales para la deducibilidad del gasto. Y fíjese lo que dice. En primer lugar, la interpretación se tiene en cuenta esta regla general. Y vamos a analizar, en primer lugar, la regla general que está en el primer párrafo del artículo 8. Y siempre les suelo decir a los alumnos, aprendamos el principio general. Pero, además, tenemos que ver cuáles son los requisitos especiales de los 17 incisos. Así que vamos a tratar de dar los principios generales. En primer lugar, el artículo 9 nos dice, la renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada. Primero, ¿qué significa renta bruta gravada? Renta bruta gravada son todos los ingresos que están gravados por la renta empresarial, por el IRASIS, los ingresos que obtiene una empresa. Primero, de los ingresos, que hay que saber que hay ingresos tributarios y hay ingresos comerciales, que significa cuando se retira un bien de la empresa para el uso del accionista, no entra dinero, pero sale ese bien y eso se considera un ingreso tributario y sobre eso se paga. Por eso dice ingresos de la renta bruta, los gastos que sean necesarios para mantener
obtener y mantener la fuente productora. Es decir, todo aquello que yo necesite para generar mi ingreso que va a pagar IRASIS, eso en principio es deducible. Pero no es tan fácil porque muchos son no deducibles, muchos por las propias limitaciones de la propia ley, otros porque no se cumplen con los requisitos documentales. Y ahí me habla el principio general. Siempre que, uno, sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora. Esto que tenemos aquí en nuestra lámina, necesarios para mantener y obtener la fuente productora. Siguiente condición, representen una erogación real. ¿Qué significa esto? Tiene que ser un gasto real, y ahí quiero parar. Muchísimo cuidado con simplemente decir, no, esto que me sale de pagar impuestos es una cantidad absurda, conseguíme facturas y yo voy a pagar. ¿Por qué? Puedo hacer una factura, honorarios profesionales por servicio de auditoría, 150 millones de guaraníes. Pero hoy en día la SED pide, mostrame dónde está el trabajo que vale 150 mil millones de guaraníes. Mostrame dónde se fue el dinero. Mostrame que sacaste el dinero. Y si ahí supuestamente se pagó caja 150 millones de guaraníes, estamos casi seguros que el fisco va a presumir que no es una erogación real, sino que es simplemente un gasto que se inventó o se creó para disminuir el impuesto. El fisco tiene la potestad de pedirme y yo, como contribuyente, tengo la obligación de demostrar que el gasto fue real. Recuerden que habíamos hablado en varios artículos que justamente la ley hablaba de que, mejor dicho, una reglamentación hablaba de que los pagos se debían hacer en cheques, etcétera, que no se llegó todavía a aplicar eso, pero todos los pagos que se realizan por caja tienen la presunción de que pueden ser no reales. El tercer requisito, debidamente documentados. Y ahí hay una gran variedad. Fíjense que tenemos factura impresa, tenemos factura preimpresa, tenemos factura tipo ticket, tenemos factura virtual. Ahora vamos a tener la facturación electrónica que ya empezó el plan piloto. O sea, una gran cantidad de formas de documentar. Incluso lo que no es factura también me sirve para deducir. Ejemplo, ¿cómo va a deducir el impuesto inmobiliario de la oficina, las tasas, etcétera? Se deducen con el recibo oficial de la entidad pública, en este caso la municipalidad. Y una cuarta condición que me da esta regla general es que sea a precio de mercado. Y ahí viene ya la primera confusión, porque la ley me dice que sea a precio de mercado cuando cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficiario. ¿Pero qué significa esto tan raro? Luego la reglamentación me dice, mira, te voy a exigir que tu precio sea de mercado cuando vos contratás con una persona que no paga IRASIS, que no paga renta agropecuaria, que no paga renta personal o que no paga renta del pequeño contribuyente. ¿Por qué? Justamente para que no se compren facturas de un contribuyente de IVA y simplemente que se pongan montos que no corresponden. Por eso es que todo esto está relacionado con la renta personal. Este principio de causalidad, que es lo básico en cualquier tipo de impuesto a la renta,
significa en términos sencillos que solo van a ser admisibles las deducciones que tengan una relación causal directa, pero también puede ser indirecta con la generación de la renta. Ejemplo, me tengo que hacer la pregunta, ¿este gasto me permite obtener mi renta gravada por IRASIS? Si la respuesta es sí, va a ser deducible, pero ¿qué pasa? También puede ser deducible si la respuesta es no y viceversa, porque por ejemplo, los honorarios de un abogado son indispensables para generar la renta gravada, pero si el abogado no es contribuyente de renta personal, tienen un límite de deducibilidad porque hay un inciso especial que es el artículo 8, inciso C, en donde me indica el límite de deducibilidad. Pero por otro lado, se pueden dar otros gastos que no sean directamente relacionados con la renta que va a obtener, como por ejemplo los gastos a favor del personal o los gastos de almuerzos dados a fin de año, etcétera. Por eso no es tan fácil establecer esto. ¿Qué le parece si a la vuelta al corte hablamos cómo se relaciona con la contratación de las personas físicas y por qué me conviene contratar con personas contribuyentes de renta personal? Porque ahí el gasto no tiene límites de deducibilidad que está establecido en otro inciso. Lo que estamos desarrollando se encuentra en este libro, tomo 2, Manual del Impuesto a la Renta Empresarial. Volvemos con más educación tributaria, paso a paso. Atención, jóvenes egresados. ¿Por qué seguir una carrera tradicional cuando le ofrecemos la tecnicatura que tendrá trabajo en forma inmediata y con la posibilidad de financiar sus estudios y pagarla recién cuando tenga trabajo? Técnico superior en contabilidad digital y tributación. Es el perfil requerido por el mercado, con la seriedad que caracteriza al grupo empresarial. Nora Ruoti. Aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura. Informes al 021-660-088. Recuerde, financiación de sus estudios que lo paga cuando consiga trabajo. Porque la liquidación del ejercicio 2017, tanto de la renta personal como del IRASIS, requieren información precisa y actualizada. Emprendimientos Nora Ruoti lanza las 3 obras que le permitirán liquidar correctamente el impuesto a la renta personal del 2017 y el IRASIS. Primera obra. ¿Declaraste correctamente el IRP del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente. Segunda obra. Renta personal del 2017 con las nuevas reglas. Incluye plan de cuentas, comparativo, marco legal y ejercicios prácticos. Tercera obra. Manual del impuesto a la renta empresarial. Tomo 1. 3 libros, 2 oportunidades. 2 obras por tan solo 350.000 guaraníes. O las 3. Pague 2 y lleve 3 por tan solo 480.000 guaraníes. Promoción limitada a las primeras 100 unidades por todo el mes de marzo. Envío sin cargos a todo el país. Visite www.ruoti.com.pi y descargue gratuitamente el índice de las obras y completando el formulario para la adquisición de las mismas. Y seguimos aquí en Educación Tributaria, paso a paso, analizando las reglas generales para la deducibilidad del impuesto a la renta de las operaciones comerciales, industriales y de servicios no personales, denominado IRASIS. Usted ya vio nuestros demás programas sobre la importancia de saber si se van a distribuir dividendos y utilidades o no, la tasa del 10, la tasa del 5, pero todo esto es sumamente importante de acuerdo a los gastos deducibles que estamos analizando en el artículo 8 y los gastos no deducibles.
Y decíamos antes de ir al corte que una diferencia es que algunos gastos reúnen el principio de causalidad, pero tienen una limitación, sobre todo si se trata de personas físicas no inscritas en la renta personal. Sobre todo a partir del ejercicio 2017, que es el que estamos liquidando, y además a partir del ejercicio 2018, son muchas las personas contribuyentes de renta personal y esto me obliga a mí como empresa a separar y conocer quién es la persona física que me factura honorarios, que me factura comisiones, que me factura aranceles, cualquier tipo de servicio personal, porque tengo que separar en dos. Quienes son contribuyentes de renta personal y por ese ingreso van a pagar renta personal y quienes no lo son. Y lo mismo mis directores, gerentes, apoderados. Yo necesito saber si son contribuyentes de renta personal, porque si lo son, directamente el 100% de sus pagos van a ser deducibles. Mientras que si no lo son, el inciso C de este artículo 8 que estamos analizando me dice: todas las remuneraciones personales pagadas a los que no son dependientes que vamos a ver y que van a facturar con IVA como personal superior, directores, gerentes, dueños de una unipersonal, tienen un límite de deducibilidad que está dado de acuerdo al ingreso de solamente 2,5%. Por eso, la renta personal premia la contratación de personas que cumplen con su obligación de inscribirse o se hayan inscritas y pagan, porque si es así, el gasto va a ser 100% deducible. Por eso, la importancia de contratar personas físicas inscritas en la renta personal. Ahora, habíamos visto en algunos programas, usted puede ir a YouTube, cómo trabajar. Y en realidad hay dos formas de trabajar: en forma dependiente o en forma independiente. En forma independiente habíamos visto importancia de, sí o sí, prácticamente siempre van a ser contribuyentes de IVA todos los profesionales y los que prestan servicios personales si es que en un momento del año ganan más de 12 salarios mínimos. Pero, por otro lado, están los dependientes. Y como tenemos en la lámina, los dependientes a los efectos tributarios tienen una clasificación: aportan a un régimen de seguridad social creado o admitido por ley. Entonces, las reglas de deducibilidad me dicen, bueno, si vos aportás a un régimen de seguridad creado o admitido por ley, IPS, caja bancaria, caja de jubilados, cajas públicas, cualquier tipo dependiente del poder, dependiente de las instituciones públicas o dependiente de un sector privado, porque ambos tienen su caja, vas a poder deducir tu aporte y, atención, también el salario, la bonificación, gratificación y todo. Pero ¿qué pasa? Si yo veo la ley y la reglamentación, me dice que solamente va a ser deducible el salario y otras remuneraciones si se ha efectivamente aportado los aportes que corresponde al empleador. ¿Qué significa eso? Si yo estoy en deuda con mis obligaciones de pagar IPS o mis obligaciones de pagar las cargas sociales a cualquier caja creada o emitida por ley, no puedo deducir el salario. Y fíjense cuántas empresas
no están al día con estas obligaciones y deducen el salario. Esto está así en la ley. Por eso, muy importante es estar al día con los aportes para deducir el aporte patronal y para poder deducir el salario. Vamos a ver después que cada uno tiene un campo especial en el formulario 29, 30 y 31, donde están todos los datos que se cruzan. Ese es uno de los datos a tener en cuenta. Y además, cuando hablamos de principios generales de deducibilidad, hay deducciones admitidas que son verdaderamente gastos incurridos. Pero también puede haber, por ejemplo, mermas de las mercaderías o, por ejemplo, un equipo deja de tener aptitudes productivas, se descompuso, mercaderías en desuso, etc. Además están créditos incobrables, tienen un tratamiento especial. Por otro lado están las pérdidas de los bienes afectados a la explotación. Pudo haber un robo, pudo haber un siniestro, pudo haber un caso fortuito que se descompusieron los bienes. Además, no todo bien es deducible directamente, sino que se deduce de acuerdo a el porcentaje de vida útil establecido por la administración. Y eso es lo que se conoce depreciación. Por eso es que mi utilidad comercial no va a ser lo mismo que mi utilidad fiscal. Yo compro un vehículo que vale 100 millones de guaraníes. Yo no voy a utilizar como gasto deducible los 100 millones de guaraníes, sino voy a utilizar solamente el porcentaje que me determina la ley. Intereses financieros muchas veces forma parte del costo, los bancos tienen otros principios, etcétera. Por lo tanto, esto es complicado. De ahí que hay que tener muy bien en cuenta qué se entiende por renta bruta para restar los gastos necesarios para obtener y mantener la fuente productora, que voy a llegar de esta manera a la renta neta y tengo que seguir aplicando las diferentes categorías y sobre todo estos principios que vimos: causalidad, realidad, formalidad y aprecio de mercado. Si yo me fijo cuál es el esquema de la ley al que voy a tener que liquidar ahora, y lo voy a hacer con un nuevo formulario, el formulario 101 versión 2, que se diferencia bastante del formulario anterior y tiene cosas que no están tan detalladas como el anterior. Voy a ver, del ingreso total de mis operaciones, voy a sacar el costo de las operaciones comerciales. Eso me va a dar mi renta bruta, pero ahí voy a empezar a restar gastos. Va a estar mi renta neta y ahí voy a tener los gastos no deducibles. Y dijimos, primera regla, artículo 8, gastos deducibles. Este mismo artículo 8 tiene una porción de gastos no deducibles. El artículo 9 también, y debo conocerlo. Y voy a llegar a la utilidad fiscal. Por eso, que si el contador le dice, nosotros hemos perdido este año, pero tenemos que pagar X cantidad de impuestos, eso justamente es la diferencia entre la utilidad fiscal y la utilidad comercial. Y es sobre la utilidad fiscal las que se van a aplicar las tasas. La tasa del 10 y luego la tasa del 5 y también la tasa por remesa de dividendos al exterior. Por eso, este tema de organizarnos bien con los gastos deducibles, con la contratación del personal que esté aportando, que esté inscrito como contribuyente de renta personal, el tema de los viáticos, la debida documentación, hace que todo tenga su resultado final
en tener más utilidad fiscal o menos utilidad fiscal, sobre la cual se va a aplicar la tasa del impuesto. Bueno, lastimosamente ya tenemos que irnos al final de esta introducción de lo importante de conocer los principios generales que rigen a la deducibilidad en el IRASIS. Y recuerde, aquí en Educación Tributaria Paso a Paso tendrá todos los programas que hemos estado desarrollando desde hace 12 años y recuerde que la Facultad Botrien le da la posibilidad a los jóvenes, y esta publicidad, técnico superior en contabilidad digital y tributación. Empezamos en el mes de mayo. El único requisito, tener un título, haber culminado sus estudios secundarios y tener ganas de sobresalir con una carrera que tiene una inserción laboral muy buena. Esto ha sido todo por hoy y esperemos que estar con ustedes nuevamente aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Atención, jóvenes egresados. ¿Por qué seguir una carrera tradicional cuando le ofrecemos la tecnicatura que tendrá trabajo en forma inmediata y con la posibilidad de financiar sus estudios y pagarla recién cuando tenga trabajo? Técnico superior en contabilidad digital y tributación. Es el perfil requerido por el mercado, con la seriedad que caracteriza al grupo empresarial. Nora Ruoti. Aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura. Informes al 021-660-088. Recuerde, financiación de sus estudios que lo paga cuando consiga trabajo. ¿Quieres conocer tus derechos y obligaciones como ciudadano o como contribuyente? Suscríbete al canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso.